Bienvenidos a Lazos de Cine. Continuamos con nuestra serie sobre el lenguaje cinematográfico. En este vídeo vamos a hablar sobre el sonido en el cine. Si no habéis visto los capítulos anteriores, te los dejamos arriba a la derecha. Recordad que esta serie la elegís vosotros, así que dejadnos en los comentarios de qué os gustaría que hablásemos en los próximos episodios. Darle a like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Ahora sí, comencemos. Todos tenemos claro que el cine es un arte, nuestro favorito, pero a diferencia de otros como la literatura o la pintura, es necesaria una gran cantidad de medios, tanto materiales como humanos, para llevarlo a cabo. Por eso, no podemos olvidarnos de la parte económica, el negocio. Y os preguntaréis, ¿por qué me estás contando todo esto si yo he venido aquí a saber sobre el sonido? Porque en 1926, los negocios de los hermanos Warner estaban cerca de la bancarrota. Necesitaban algo novedoso con lo que conseguir arrastrar a la audiencia a ver sus películas. Fue así como el 6 de octubre de 1927, el actor Al Johnson pronunció las primeras palabras de la historia del cine. El cantante de jazz no fue una gran película, pero consiguió lo que se proponía, salvar a la Warner de la bancarrota y cambiar el cine para siempre. Muchos realizadores de aquella época no estaban muy a favor del sonido. El propio Charles Chaplin declaró: "Detesto las películas sonoras. Arruinan el arte más viejo del mundo, el arte de la pantomima. Aniquilan la gran belleza del silencio". Pero la gente empezó a demandar las películas sonoras, le gustase o no a Chaplin, que tardó unos cuantos años en hacer su primera película hablada, aunque la espera merecía la pena. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. El sonido tuvo una víctima indirecta. Las películas europeas habían estado a la cabeza en la época del cine mudo, en calidad y público con las películas anglosajonas. Países como Suecia o Dinamarca eran de los más punteros. Antes, para exhibir la película en cualquier parte del mundo, era tan simple como cambiar el idioma de los intertítulos, y listo. Pero con la aparición de los diálogos era necesario doblarla, lo que requería un mayor esfuerzo económico. Esto, seguido por el éxodo de grandes realizadores europeos a Estados Unidos a causa del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, supuso un gran golpe en las exportaciones y calidad de las películas europeas. Pero eso es otro tema. Pese a sus detractores iniciales, el cine ganó mucho gracias al sonido. Consiguió una mayor continuidad narrativa, ya que no eran necesarios los intertítulos, que en el cine mudo eran tan comunes. También supuso una gran reducción en el número de planos, al no tener que incluir en el montaje detalles explicativos y metafóricos de ruidos, ya que con el sonido estos se podían añadir fuera de campo. Por ejemplo, en La conciencia vespertina, Griffith recurre a primeros planos repetidos de un lápiz golpeando una mesa y de un pie pegando en el suelo, para intentar hacer notorio el latido cardíaco que obsesiona al asesino. Antes de analizar los fenómenos sonoros, es necesario hablar de la diégesis. Es el espacio-tiempo que se crea dentro de la película, y es lo que asumimos que ocurre en la narración, es decir, lo que ocurre en la realidad dentro de la historia. Metámonos ya de lleno en el sonido. Se divide en tres componentes: la voz o diálogos, los efectos de sonido y la música. El diálogo es el principal de los tres ingredientes de una banda sonora. Presenta la historia mostrando la comunicación y la interacción de dos o más personajes. Salen del guión de la película y gracias a ellos podemos conocer a los personajes y avanzar la historia. Aparte de los diálogos, hay otras voces que tenemos que tener en cuenta: la voz en off y la voz over. A pesar de lo que todo el mundo cree, la voz del narrador de una película no se llama voz en off. Aquí es donde viene lo de la diégesis de antes. Si las voces que suenan pueden ser percibidas por los personajes dentro de la película, aunque aparezcan fuera de campo, se denomina como voz en off. Como por ejemplo, la radio del despertador en Atrapados en el tiempo. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Por otro lado, si es la voz de un narrador o de los pensamientos del personaje que solo pueden ser escuchados por el espectador, se denomina voz over, que en inglés significa por encima. Se trata de una voz extradiegética. En el crepúsculo de los dioses, la voz del narrador será la de Joe, que en la primera escena se nos muestra ahogado en la piscina. Solo va a poder ser escuchado por el público. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. En segundo lugar, tenemos a los efectos de sonido, que podemos dividir a su vez en 3. Tenemos los ruidos objetivos, que son los sonidos naturales del mundo y dependen de dónde se encuentre el personaje, como puede ser el estruendo de un graderío argentino durante un partido en el secreto de sus ojos. Esto es una locura, un delirio es esto. También tenemos los ruidos subjetivos, que se tratan de los que hemos hablado anteriormente, pero amplificados de forma artificial para crear una sensación en el espectador. Esta técnica la utiliza John Boorman en A quemarropa, con los pasos de Lee Armin para hacer crecer la tensión. Pero se puede usar de forma más creativa, como hace Aronofsky en Requiem por un sueño, con el sonido de un tiro.
Para acabar con los efectos de sonido, tenemos los ruidos descriptivos, que son los inventados para sonidos irreales, fantásticos o sobrenaturales, que se utilizan sobre todo en películas de ciencia ficción. Podemos ver un montón de estos ejemplos en las películas de Star Wars, pero nos quedaremos con el idioma de Chewbacca, inventado a partir de sonidos de distintos animales. Finalmente, la música de fondo sella los tres componentes de la banda sonora. Al igual que los otros elementos, pueden ser diegético y extradigético, pero puede darse el caso que en medio de la escena se pase de uno a otra, como en esta divertida escena de la película de Mel Brooks, Sillas de montar calientes. La música de fondo, ya sean pistas instrumentales o canciones escritas por artistas para la película, proporciona el aspecto emocional del diseño de sonido. Pueden servir para identificar a un personaje, agregar impacto dramático, hacer crecer la tensión o simplemente para ambientar la época o el lugar donde sucede la acción. Y no podemos acabar este vídeo sin hacer referencia a la ausencia de sonido, el silencio. Tiene un papel importante en el desarrollo del tono emocional de una película, y es una gran herramienta para capturar la sinceridad detrás de las actuaciones que se ven en la pantalla, y al mismo tiempo cautivar a la audiencia. Eso lo sabe bien Scorsese, porque es imposible olvidar el silencio que procede a la tormenta en el combate de Jake LaMotta en Toro Salvaje. Un silencio que nos deja congelados. Además, en cintas como Un lugar tranquilo o No respires, el silencio es una parte esencial de la película, utilizándolo de forma perfecta para crear tensión. Sería un error considerar el sonido como un medio de expresión aparte o una simple dimensión suplementaria del mundo del cine, cuando su llegada ha transformado profundamente la estética cinematográfica. Es evidente que forma parte de la esencia del cine, porque, así como la imagen, es un fenómeno que se desarrolla en el tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y asegúrate de estar suscrito para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los siguientes episodios de esta serie. ¡Hasta la próxima!